Seguimos acompañándote en esta noche. Ya le damos la bienvenida a Gabriela Jorge, candidata a diputada dentro de lo que es política obrera. Queremos conocer, bueno, qué es lo que propone política obrera. Me imagino que mucho está relacionado con el tema del trabajo, obviamente, y lograr mayor equidad, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y desde luego, esta elección, más que nada, queremos hacer una convocatoria al conjunto de los trabajadores porque en las últimas semanas hemos visto cómo incluso se ha precipitado todavía más el proceso evaluatorio inflacionario en la Argentina y preparan una nueva corrida cambiaria que va a terminar afectando el conjunto de nuestros ingresos. Y vos fíjate, Mabel, que en el día de hoy, mientras nosotros estamos acá, la docencia está en pie de lucha y creo que es uno de los principales, te podría decir, indicios de la etapa que va a venir, que va a estar atravesada seguramente por inmensas intervenciones por parte de los trabajadores que salen a defender el salario, salen a defender los puestos de trabajo, las condiciones laborales y por supuesto desde Política Obrera queremos hacer un fuerte llamado a esos trabajadores a desenvolver también una batalla en el terreno de tipo político, porque acá lo que se está preparando en el país es el sostenimiento ya no solo de una transición hacia el próximo gobierno, sino también las próximas pasos también nacionales van a tener bajo el brazo un nuevo proceso de evaluatorio sobre Argentina, es lo que exige el Fondo Monetario Internacional, como así también los grandes capitales, en particular los ojeros, es decir, una fuerte política de ataque al conjunto del salario, de grandes confiscaciones a quienes vivimos de nuestro trabajo y por lo tanto la posibilidad de defender un voto, como decimos nosotros, de conciencia de trabajadores en la provincia, sin dudas va a reforzar esas grandes batallas que estamos desenvolviendo ya los trabajadores en actos, sorteando cada uno de los obstáculos que encontramos, como por ejemplo una burocracia sindical, tanto a nivel nacional como en el caso de la provincia, plenamente aliada, ¿no?, a las políticas de los gobiernos que nos están dejando en este callejón sin salida. Gaby, ¿cuáles crees que son esos pilares que ustedes van a llevar si es que obviamente la gente les da ese voto de confianza y después del 14 de mayo logran tanto la banca como la gobernación, como la intendencia, bueno, los lugares para los que se han postulado y también con sus compañeros en el interior, ¿no? Sí, sin dudas desde Política Obrera tenemos un programa que es muy importante también que los compañeros trabajadores que nos están viendo lo conozcan y la población en general, que tiene que ver justamente con la defensa del salario igual al costo de la canasta familiar, que es uno de los grandes reclamos que tenemos los trabajadores, el problema de la reducción de la jornada de trabajo hacia 8 horas sin afectar el salario y esto por supuesto daría pie a la incorporación de cientos de miles de trabajadores y por supuesto el que rija el mejor convenio en los lugares de trabajo, así como también discutir de fondo la situación que hoy lleva sistemáticamente una crisis habitacional en esta provincia y que tiene como consecuencia que más de 80.000 familias no tenemos acceso a una vivienda propia y por el contrario, las políticas tanto de Sáenz como la de la intendenta Betina Romero han sido fomentar a fondo el turismo y el comercio a costa justamente de los trabajadores y hoy tenemos una gran encerrona con respecto a esta situación, como así también está planteado la lucha que hoy ya llevan adelante los trabajadores de la salud, por ejemplo, contra la autogestión y gerenciamiento en los hospitales públicos, que ha vaciado por completo la salud, que los ha dejado realmente en condiciones deplorables trabajando frente a crisis sanitarias de manera sistemática y que se van a profundizar hacia adelante. Esto es un programa que compone una parte de lo que nosotros venimos a defender, que también tiene que estar acompañado por planteos integrales, como por ejemplo el no pago de la deuda externa, romper con el Fondo Monetario Internacional que nos está llevando cada vez a una situación más penosa a quienes vivimos de nuestro trabajo y una situación de deuda que ya engloba más de 500.000 millones de dólares en este país y que por supuesto beneficiarios son las propias patronales en un 60% o más, te diría, las patronales argentinas, que a la vez son las que presionan por esta devaluación y degradación del salario. Frente a esta situación, consideramos que la única posibilidad de dar salida a un régimen realmente cada día se expresa de una manera más brutal, ¿no?, como un sin salida, es la posibilidad de desarrollar un gobierno de trabajadores. Frente a los cuadros de movilización y organización que ya están planteando los trabajadores contra la devaluación, contra la hiperinflación que tenemos en curso, creo que es muy importante destacar las autoconvocatorias y ese es un gran camino que nosotros consideramos que se tiene que seguir desenvolviendo. Lo han hecho los trabajadores de la Coca-Cola, lo han hecho los trabajadores ordenanza, los trabajadores de la salud, lo de la docencia y por supuesto también en preparación de una fuerte huelga general que pueda efectivamente quebrar la política que nos está hundiendo y desde luego poder
sobre la base de un congreso de trabajadores, abrir una fuerte deliberación entre quienes vivimos de nuestro trabajo, porque acá hay una gran situación, digamos, planteada, y hay un gran llamado, se podría decir, a la clase obrera a intervenir. Nosotros vemos cómo los candidatos patronales sistemáticamente se entrevistan con quienes son las grandes empresas. Los trabajadores necesitamos tener nuestro propio escenario para discutir cómo dar salida ya no solo a las reivindicaciones más inmediatas, sino también una salida de fondo en frente, digamos, a un régimen social que nos está ahogando en la pobreza, en la miseria, en la sobreexplotación, porque ha crecido la sobreexplotación sobre el conjunto de los trabajadores, que llegamos a hacer hasta 12 horas de trabajo. Y por supuesto, de esta manera entendemos nosotros en una perspectiva de defender un gobierno de trabajadores, que es lo que puede abrir un curso sin dudas a una provincia. Nos han prometido que el litio nos iba a sacar de pobres, nos prometieron que el azúcar nos iba a sacar de pobre, y así un sinfín de promesas que lo único que han arrojado es a una salta obrera más pobre cada vez más, y a una situación realmente que nos lleva a discutir de fondo, ¿no?, cuál tiene que ser la salida. Y desde Política Obrera es el desafío que tenemos no solo en este domingo, que llamamos a votar con conciencia de trabajadores, sino también para reforzar estas grandes batallas que los trabajadores ya están desenvolviendo en cada uno de sus lugares. Contanos cómo está integrada la lista, Gaby. Nuestra lista está integrada en la gobernación por mi compañera Violeta Gil, es una compañera periodista. A la vez, la fórmula está junto con Ángel Tolaba, una activista de la docencia autoconvocada de la provincia, que hoy, bueno, son quienes están llevando también adelante esta batalla con el paro que han votado recientemente en su asamblea, con el compañero Julio Quintana como candidato a intendente, en el caso de la concejalía, mi compañera Daniela Romano, y en mi caso como primera candidata a diputada provincial. Pero déjame también destacarte, en la lista de diputados provinciales, por ejemplo, está integrada también por Miguel García, que es un compañero delegado del terciario de la Escuela de Música, la compañera Mercedes, le iba a decir Merchu como le decimos nosotros, Caliba, que también es de la docencia autoconvocada, y el profesor Damián Hoyos, profesor universitario, que es también otro de los grandes sectores que hoy están enfrentando la devaluación y la degradación de los salarios, porque hay que poder mencionar, la docencia universitaria está en un proceso de paro nacional, y en una gran batalla, en una gran pulseada contra el gobierno de Massa y por supuesto del Fondo Monetario que está detrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por venir a acompañarnos y por contarnos qué es lo que propone Política Obrera también para estas elecciones. Pausa, ya volvemos.